Muy buenos días a todos y a todas los estudiantes que se van conectando a nuestra sesión del día de hoy, aquellos que nos van a ver en diferido. En nombre de la Secretaría de Educación de Bogotá, especialmente de la Dirección de Preescolar y Básica, su directora Marcela Bautista, de las profesionales Luz Claudia Gómez y Ángela Rocío Blanco, así como desde la Universidad Nacional y del Grupo de Investigación Cognición y Lenguaje en la Infancia, les damos la bienvenida a nuestro taller de estudiantes para la tipología reseña, en marco de la versión número 16 del concurso Leer y Escribir. La temática para este año es año 3021, contemos las historias que salvaron el mundo. El día de hoy nos va a estar acompañando como tallerista Ana Yasmín Urán. Ella es fonoaudióloga y docente. Es un placer para mí presentarla y mencionarles a ustedes que desde su perspectiva y su experiencia profesional siempre ha estado interesada por la literatura, desde lo cual pues ha podido involucrarlas, desde la trayectoria académica también que tiene, ha disfrutado mucho de ese recorrido desde los escenarios principalmente de la literatura infantil y juvenil y por supuesto de la mano de niños, niñas y jóvenes como ustedes, pues ha creado historias literarias que reflejan esos sentimientos, eh, pensamientos, perdón, y pues las trayectorias de vida. Entonces, el día de hoy estamos convocados a tener un espacio desde lo práctico, desde lo reflexivo, para incentivar esa creación literaria en esa tipología que nos convoca tan importante como lo es la reseña. Esperamos que para todos ustedes pues sea de gran incentivo y gran disfrute el taller del día de hoy y con ustedes pues le damos la bienvenida a Ana Yasmín. Buenos días para todos, queridos estudiantes. Gracias, Karenciña, por la presentación. Y bueno, como tú lo comentas, vamos a tener el día de hoy nuestro taller de reseña, nuestro segundo taller enfocado hacia los estudiantes. Entonces, vamos a realizar una serie de actividades y de ejercicios para que nos animemos a participar en esta tipología que nos convoca el día de hoy. Recordemos el marco de nuestro concurso, que en esta versión quiere centrarse en esas historias que pueden ser contadas y que van a narrar cómo fue salvado el mundo. Entonces, les damos la más cordial bienvenida y vamos a empezar con este pequeño ejercicio para irnos poniendo un poco en tónica con lo que implica hacer una reseña. Les voy a pedir que por favor miren estas imágenes que están aquí y que ustedes piensen qué está pasando. Ustedes cuando las ven, ¿qué les evoca esa imagen? Ustedes piensan que es algo que pueden encontrar fuera de su casa, ¿dónde estará pasando eso? No sé, miren a detalle esa imagen y vamos a pensar qué, qué emerge cuando nosotros la estamos viendo. Les voy a dar unos segunditos para que lo puedan procesar y ya les comparto mi opinión. Recuerden que tenemos abierto el espacio del chat para que ustedes puedan escribir ahí sus participaciones, cualquier duda o comentario que tengan sobre el taller o el concurso en la tipología de reseña, pues bienvenida y se las vamos a ir respondiendo. Bueno, en esta imagen, cuando yo la veo, lo primero que me evoca es algo antiguo, ¿no? O sea, si miramos como los colores, el estilo de los carros, no pienso que sea algo que pueda encontrar actualmente, ¿no? O no es tan común. Y asimismo, si vemos este estilo de casa, ¿no? Con ese techito así tan triangular, podría decir que no es común, por ejemplo, en nuestras estructuras cotidianas en Colombia, ¿no? Si yo miro por mi ventana, ninguna de las casas que veo a mi alrededor tienen ese techo en forma triangular. O sea, pensaría también que puede ser en algún lugar extranjero. Veo que también hay mucha zona verde, ¿no? Entonces también puede ser en un lugar donde hayan muchos niños, no sé, puedo imaginar todo eso. Espero que ustedes también hayan registrado esas apreciaciones y sobre todo que agudicen ahí el ojo, porque ahora vamos a ver esta misma situación donde fue tomada la fotografía, pero con otra imagen y es esta.
Listo, fíjense ahí qué pudo haber cambiado, ¿no? ¿Será que seguimos pensando lo mismo? ¿Será que, por ejemplo, en mi caso, que estaba pensando que era algo que ocurrió hace mucho tiempo por el estilo de los carros y también por el color de la foto, ¿será que se mantiene? ¿Mm? Miren aquí lo que está cambiando, ¿no? Ya podemos ver que estos carritos que estábamos viendo en la anterior foto, pues en realidad eran como carros a escala, eran esos modelos. No era necesariamente esa imagen que estábamos viendo. De hecho, miren acá, que esto en realidad no lo había notado, si sale como la división del piso, ¿no? Que en la anterior no estaba, y eso recién lo noto, como para diferenciar esos carriles, podría ser. Y en este, como estaban colocando una especie de cartoncito para colocar los carros, pues ahí se ve diferente, ¿no? Entonces, con eso es importante que empecemos a agudizar nuestro ojo, porque hay algo que cambió, ¿no? Y nos puede engañar de cierta forma lo que estamos percibiendo. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con esta siguiente imagen. Miremos ahí qué puede estar pasando, si les parece que es algo completamente normal o hay algo que ustedes ven y de entrada dicen como, esperen, aquí qué sucedió. Mírenla bien. Bueno, ahí les voy compartiendo lo que yo pienso mientras ustedes van también reflexionando. De entrada llama la atención la ubicación de esa casa, de ese edificio, ¿no? Está inclinada. Entonces ahí podríamos imaginarnos muchas cosas. Por ejemplo, pudo haber ocurrido algún tipo de temblor, un terremoto, y la casa se hundió, o, o no sé, por alguna razón la construyeron de esa manera, y entonces ahí se generan otras preguntas. Imaginen si nosotros estuviéramos habitando esta casa, ¿cómo pondríamos las cosas? Porque si está de esta manera y pongo una mesita, pues por la inclinación se va a rodar. Entonces ahí nos choca un poco esa parte, ¿no? Esa casa. Y también podemos ver como ese estilo que tiene. Volvemos a lo mismo que mencionábamos antes. ¿Será que es algo que podemos encontrar en nuestro contexto o es algo alejado? Veamos los carros. ¿M? También, es, a diferencia de los que veíamos en la fotografía anterior, esto se ve como más acordes a la actualidad, pero vemos que sus placas, por ejemplo, son blancas. ¿M? Ahí vamos viendo unos datos interesantes que nos pueden servir para analizar la imagen. Y vamos a ver esta misma situación, pero desde otra fotografía. Aquí ya vemos como otra versión de esa escena, ¿no? Ya lo que está inclinado no es el edificio, esa casa, sino la calle. La casa se encuentra ubicada en una calle que está en una colina, por decirlo así. Entonces, la casa, si cambiábamos como esa perspectiva, era la que parecía torcida, pero ahora pues tiene mucho más sentido y es algo que podríamos de hecho encontrar, ¿no? Una calle que tenga esa inclinación, pues los carros ahí parqueados no es algo que sea poco común, pero digamos que a nuestro ojo le puede sonar como más acertado, más común, más apropiado esta fotografía que la otra, ¿no? Porque es algo que estamos habituados a ver en nuestro contexto. Y entonces aquí quiero que reflexiones sobre qué es lo que cambió, ¿sí? Porque seguramente no será la casa, no es que la hayan construido en otro lugar, una estando así y la otra estando en esa forma tradicional construida, sino que ahí cambió algo con respecto a cómo fue tomada esa fotografía. Y detrás de eso también hay una intención. Por último, tenemos esta escena. Piénsenla, ustedes qué creen que está pasando. Si ustedes la tuvieran que narrar, ¿cómo describirían el día de estas personas? Personalmente yo veo un escenario que es bastante alegre, ¿no?
Vemos una zona verde con florecitas de diferentes colores. Vemos a un señor jugando con un bebé. Se ven bastante como cómodos en esa posición, ¿no? Están jugando, compartiendo. En el fondo vemos el cielo, debe ser un día muy caluroso, muy bonito, ¿no? O sea, lo escribiría como una escena bastante agradable, bastante feliz. Probablemente ustedes también coincidan conmigo, pero como ya hemos visto con las fotografías anteriores, hay algo aquí que va a cambiar, ¿no? Entonces anticipemos qué podría llegar a ser para que la percepción de esta imagen nos cambie. Te las voy mostrando y esta es otra, es la misma escena, pero en este caso vista desde otro punto de vista, valga ahí la redundancia, ¿no? Es lo mismo que pasaba con la imagen anterior de la casa y la calle con los carros. Ahí lo que cambió claramente no fue la construcción de la casa entre una foto y la otra, sino cómo fue tomada esa foto. De esta forma, recta a la casa o recta hacia la vía. Eso nos cambia la percepción, ese punto de vista. Lo mismo pasa aquí. Esta foto anterior, esta imagen más bien, estaba tomada desde un punto de vista que eso era lo que nos reflejaba. Estaba omitiendo todo lo que pasaba detrás en esa ciudad caótica y también nos omitía la expresión que tienen los personajes, ¿no? Previamente podíamos imaginarnos que era una situación muy agradable, muy amena, muy feliz, pero ya con esta vemos otra cosa completamente diferente. Vemos la ciudad que está siendo destruida, vemos a bebés que están atacando, vemos a gente huyendo, la misma expresión de esta persona que previamente yo había asumido que era el papá y que estaba pasando un lindo día con su bebé, pues ya cambió, ya no es la misma. Entonces, con esto, quiero que reflexionemos sobre por qué alguien podría elegir mostrar una fotografía o una imagen y no la otra. En todos los casos que hemos visto, desde la de los carritos de escala, de juguete, la de la casa que estaba inclinada y esta. Ahí hay una intención detrás de eso. Si yo decido, por ejemplo, como periodista, asumiendo que esto fuera algo real, tomar esta fotografía, es porque quiero reflejar esta realidad, ¿no? Es lo que me interesa a mí, que los demás conozcan. Mientras que si tomo esta, le estoy poniendo el foco a ese desastre que está ocurriendo en esa ciudad. Y detrás de eso, claramente, está la intención que va detrás de reflejar esa situación. No es algo arbitrario. Y esto lo traigo a colación porque va muy de la mano con la reseña. En la reseña también nosotros vamos a jugar con esos puntos de vista, con esas percepciones y tenemos que tener como escritores también como muy agudizado nuestro ojo para detectar y poder analizar críticamente diferentes situaciones. Y todo esto viene también porque aquí con este último ejemplo quiero que tengamos esta reflexión y es que las cosas pueden ser analizadas desde diferentes puntos de vista, aunque sea la misma realidad, ¿no? Aquí estamos viendo esta escena, vemos a un señor que está un poco flaco, que está en una isla muy pequeñita y que se emociona porque a lo lejos está viendo un barco con una persona que le está moviendo los brazos, ¿no? Probablemente puede representar a una persona que lleva aquí varada en esta isla mucho tiempo y se emociona al ver el barco porque piensa que es su salvación para salir de esa isla. Pero si nos ponemos en el punto de vista de esta persona que está en el barco, vemos que cambia esa situación. Al contrario, él se encuentra en este barquito solo y a lo lejos ve la isla y ve al Señor también, moviéndole los brazos y se emociona porque ve tierra. Si analizamos estas dos imágenes juntas, podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de lo que les mencioné, que lleva varado en esa isla un buen tiempo
Y en el caso de este otro señor el que está en el barco, podríamos pensar que tal vez iba en un barco más grande que se hundió y este puede ser una especie de bote salvavidas y quién sabe cuánto tiempo lleva flotando a la deriva en el mar y pues ahora ve la salvación al ver la tierra. Entonces, todo esto para mencionarles que una realidad puede tener, en este caso, dos puntos de vista o puede tener más. Por ejemplo, podría pasar aquí una persona en un avión y tener una visión completamente diferente también de esa situación, ¿no? No es que una realidad solamente pueda ser interpretada o presentada desde un solo punto de vista, sino que precisamente partiendo de eso se modifica esa percepción de la realidad. Y cómo nosotros hacemos esas interpretaciones o le damos esos significados a esas imágenes, a esas realidades, a eso que estamos viviendo, pues básicamente parte de muchos elementos que están dados desde nuestras experiencias, ¿no? Desde eso que nos ha ido también formando. ¿Sí? Eso también crea una percepción, cómo nosotros analizamos o a qué le vamos a poner atención dentro de una escena, dentro de un texto, por ejemplo. Está dado también por eso, por nuestra formación también. Y en últimas eso configura nuestro ser, ¿no? Todo ese conjunto de experiencias, de saberes, de emociones, nos forma como seres y va a hacer que nosotros analicemos las situaciones de una forma. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esta escena de un papá jugando con un niño, ¿no? Lo está lanzando al aire, eso típico que hacen muchos adultos con los chiquis, y vemos cómo lo ve el papá, ¿no? El papá ve el niño, está aquí cerca, lo puede alcanzar fácilmente, ¿no? Es algo que no extraña. Mientras que el niño siente que está mucho más alto. Es una experiencia que puede ser novedosa, llamativa, que le genere adrenalina a este niño el sentir que está siendo lanzado. Y por más que esté lanzado, asumamos que esta es la imagen real, ¿no? Que se lo está lanzando un poco, pues el niño va a sentir que está mucho más alto, va a estar mucho más emocionado. ¿Sí? Y también eso va desde esa experiencia de cómo puede percibir esa situación, ese juego. Probablemente pueda hacer que esa percepción de esa altura cambie. Si el papá todos los días lo va a lanzar, ya va a llegar un tiempo que como no le va a resultar novedoso y va a perder esa sensación en parte de sentir que está volando en el aire, ¿no? Y por último, tenemos aquí esta última forma de percibir esa realidad, ¿no? Puede que la mamá esté pensando o más en la seguridad del niño, que se va a caer, que se puede lastimar, entonces ve al niño ya por los cielos completamente inalcanzable para el papá y pues le generará una angustia posiblemente. Entonces aquí vemos cómo esas diferentes percepciones, esas experiencias que nos han ido formando, influyen en la manera en la cual interpretamos esas realidades. Y todo esto tiene mucho que ver precisamente con la categoría que estamos, la tipología, perdón, que nos convoca el día de hoy a este taller y es precisamente esa serie de aportes que tenemos que hacer cuando nosotros escribimos una reseña. Entonces, ya con estos elementos, vamos a entrar en materia directamente a lo que es una reseña. Y para esto, quiero que piensen en su película favorita, en su libro favorito o en una canción que los haya impactado, que hayan escuchado y ustedes hayan quedado maravillados con esa letra, con esa melodía. Piensen un momento en eso, tenganla ahí en mente. Y les pregunto, probablemente ustedes cuando leyeron ese libro o cuando escucharon esa canción, le hablaron a alguien de eso, ¿no? Ustedes no creo que hayan escuchado una canción que les haya parecido maravillosa y se hayan quedado callados y no lo compartan con nadie.
Seguramente a sus amigos, a sus familiares les hayan dicho, ayer escuché esta canción maravillosa, tienes que escucharla, la letra es impactante. Sí. Ustedes seguramente han compartido esas percepciones que han tenido sobre diferentes elementos del mundo, no necesariamente de este tipo. Pueden también hablar de un restaurante que conocieron y que les pareció encantadora esa comida deliciosa, lo mejor que han probado, y seguramente a alguien le han hablado de eso. Pues básicamente eso es lo que nosotros hacemos en una reseña. Damos nuestra opinión, damos algo crítico desde nuestra perspectiva hacia un elemento. No necesariamente tiene que ser un artículo, un libro, sino que, como les mencionaba, puede ser cualquier experiencia, cualquier elemento que podamos encontrar en ese ambiente, ¿no? Y para dar nuestra opinión también tenemos que presentar de cierta forma eso que vamos a reseñar, ¿no? Porque si les digo, no, es que escuché una canción maravillosa que me encantó, pues ustedes también van a querer saber qué canción es, quién la canta, en qué álbum la encuentran, ¿sí? Entonces ahí vemos otro elemento de esa reseña, que es que sintetiza esos elementos principales de esa obra original. Porque en últimas la intención que vamos a tener es darla a conocer y también incluir nuestra opinión, nuestra valoración, ¿sí? Esos elementos son claves cuando estamos hablando de un ejercicio de una reseña crítica. Entonces, una pregunta que nos debemos plantear siempre antes de empezar a escribir un texto es ¿por qué particularmente quiero elegir esa tipología? ¿Por qué escribir una reseña y no un cuento o una crónica o un ensayo? ¿Sí? Tenemos que plantearnos esa pregunta. En este caso, nosotros podemos considerar la opción de elegir escribir una reseña cuando nosotros tenemos como propósito, como fin, presentar ese material que consideramos que es relevante o que es de interés para un público general y manifestar nuestra opinión. O sea, yo quiero que ustedes conozcan esta canción, ¿no? Y les voy a dar mi opinión sobre esta, porque no solamente es, escuchen esta canción, sino escúchenla porque a mí me parece, porque plantea X, Y, Z, reflexión, ¿sí? O sea, tenemos que manifestar ahí nuestra opinión. Es como si tuviéramos una especie de megáfono para transmitir nuestros pensamientos, nuestra percepción sobre esa obra, ese elemento que vamos a estar reseñando. Entonces pensemos eso, si nosotros vamos a presentar un texto en esta tipología del concurso, este va a ser nuestro objetivo y es muy importante que lo tengamos claro previamente al ejercicio como tal de escritura. Bueno, entonces también para ir entrando ya en este mundo de la escritura, les traje esta obra que es ganadora del primer puesto de la categoría, de la tipología, perdón, reseña del concurso, la versión número 13 del concurso Leer y Escribir, cuyo tema fue Bogotá y su riqueza natural. Esta cartilla ustedes la pueden encontrar en la página de Red Académica, están todas las obras ganadoras de este año y pues también cada año vamos publicando la cartilla en la cual se encuentran esos textos ganadores de primer y de segundo lugar y está como todo ese contexto de los concursos. También es un ejercicio interesante que ustedes pueden hacer, revisar esos textos que previamente han resultado ganadores en estas categorías para que puedan ver esos estilos y también formarse un poco como lectores en las diferentes categorías del concurso. Entonces les dejo aquí la invitación para que puedan consultar esta cartilla. Por ahora vamos a tener este texto. El ganador fue Santiago Velosa Padilla. Es un estudiante, bueno, fue un estudiante
de grado noveno cuando escribió esta obra. Y él eligió hacer una reseña sobre el jardín botánico. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de lectura compartida de este texto que Santiago escribió y que, como les comenté, resultó ser el ganador del primer puesto en esta versión del concurso. Entonces, decimos que José Celestino Mutis, nacido en Cádiz, España, en el año 1732 y fallecido en Santa Fe de Bogotá en 1808, dejó una huella. Este reconocido científico y humanista tenía como vocación la medicina y la botánica. Estudió en el Colegio de Cirugía de su ciudad natal en la Universidad de Sevilla, y que a su vez fue uno de los más destacados en iniciar el conocimiento científico del Nuevo Mundo. Luego de finalizar dichos estudios, se interesó por la exploración e investigación zoológica. Llegó a España, a América a mitad del siglo XVIII, en busca de novedades en la botánica, específicamente en la ciudad de Santa Fe. Allí se hallaba gran diversidad de pensamientos culturales y sociales, los cuales fueron centro de atención para Mutis. Dado su interés por la doctrina, el autor tuvo la idea de fundar su propio parque de la ciencia botánica y zoológica, llamado Jardín Botánico, que su primera versión estuvo ubicado en Mariquita, atrayendo gran número de personas por su variedad de hallazgos de la biodiversidad colombiana, con el propósito de aclimatar y nacionalizar dichas plantas. El café fue una de estas y adquirió tanta importancia en el territorio que se ha convertido en símbolo nacional y una de las principales fuentes de exportación. También estaba la quina, especie abundante en la Amazonía, entre muchas otras. En la actualidad, el parque tiene un propietario particular y se encuentra reformado, aunque el espíritu de Mutis aún sigue siendo de las suyas. La entrada del Jardín Botánico José Celestino Mutis en Bogotá llama la atención de niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Pareciera que hace una invitación al disfrute, a la relajación, a la complacencia de aquellas personas que buscan la desconexión del ruido de la ciudad y todas sus incomodidades. El Jardín Botánico, gracias a los abundantes espacios verdes, permite encontrar un profundo silencio. Entre estos lugares están los espectaculares espejos de agua, en los que se observa la luz radiante del sol, acompañados de una fuente artificial que ambienta el espacio y genera sensaciones inigualables, como lo es la catarata, productora de sonidos puros y pacíficos de total contacto con la naturaleza, convirtiéndose en una de las atracciones favoritas de los visitantes. También se encuentra el mariposario, que, como afirma el artículo de Javier Silva Herrera, redactor de El Tiempo del 13 de julio de 2007, es un espectáculo para los ojos. Sin embargo, más allá del paisaje que se puede apreciar, está el esfuerzo de muchas organizaciones y personas porque en Bogotá se pueda ver y valorar un ecosistema tan bello y a la vez tan frágil. Se puede romper con la monotonía en un espacio único. Ir a este sitio no cuesta mucho, por el contrario, es económico, teniendo en cuenta que se puede acceder a cualquier zona autorizada sin costo adicional. Por esta razón, el jardín es reconocido internacionalmente por grandes compañías turísticas y, a su vez, recomendado, puesto que es un lugar bastante sereno donde debe estar dispuesto a aprender y ejercer los valores ambientales. El ambiente. Además de ser un lugar de reposo, es alegre, se siente el ambiente próspero y sin pesadez. Hay presencia de infantes, de jóvenes, de millennials, en fin, se puede asegurar que el Jardín Botánico de Bogotá logra integrar a todas las generaciones. A las personas mayores les encanta porque se sienten rejuvenecidos, recordando sus épocas doradas y de felicidad. La tolerancia llega a tal punto de no haber vandalismo alguno. Entonces, se puede afirmar con total seguridad que el entorno natural sí contribuye a la convivencia, con la armonía del ser, con la vida, que en la medida que los espacios naturales sean reconfortantes para todos y todas, se logra la calma. Si hay calma, hay diálogo. Si hay diálogo, se llega a la paz. Si se llega a la paz, Colombia triunfa. Si Colombia triunfa,
Pablo Neruda dijo en su poema La Tierra que solo el silencio de la naturaleza, aquello que es punzante, se puede convertir en un beso, una boca, una palabra. Y cuando viene el sueño a extenderme y llevarme a mi propio silencio, hay un gran viento blanco que derriba mi sueño y caen de él las hojas, caen como cuchillos sobre mí desangrándome. Y cada herida tiene la forma de tu boca. El cuidado. Todas las zonas son accesibles, eso sí, a menos que estén en mantenimiento. Tienen ciertos reglamentos que se deben llevar a cabo para establecer un buen orden, porque el parque es un bien público y pertenece a todos. Estas leyes son simples, no tienen que ver más que con cuidar los elementos del sitio, los carteles, los bancos y ser precavido con los alimentos y sus empaques, mantener este ambiente puro. Su buen uso es de lo más esencial. Sin eso, no sería un espacio reconocido internacionalmente por ser biodiverso. El Jardín Botánico de Bogotá se encuentra rodeado de parques, centros de alto rendimiento deportivo, instituciones educativas oficiales y privadas, barrios emblemáticos de la ciudad, vías principales. En conclusión, una gran ciudad que, aunque crece y progresa, también necesita este tipo de lugares para que sus habitantes tengan un contacto con el mundo natural. Pienso que lo más intrigante es preguntarse cómo reaccionaría Mutis al saber que la mayoría de la población bogotana paga por ver su idea. Gracias a él, familias enteras visitan este sitio cada fin de semana, proporcionándoles un pasatiempo inolvidable. Además, el Jardín Botánico de Bogotá es un espacio de investigación científica, de consulta o de fuente de inspiración para elaborar reseñas críticas. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, sería una perfecta aula de clase gigante en la que cabrían todas las asignaturas. En conclusión, cada bogotano debería ser un mutisano, cuidador, observador, valorador, investigador del entorno que lo rodea. Debe ser un ser humano natural. Debe tomar a Mutis como modelo o summa claudio. Y vemos acá también estas fotografías que empleó Santiago para acompañar la reseña. Aquí en el pie de página nos aclara que estas fueron tomadas por sus compañeros de grado noveno. Y también vemos las referencias que él empleó para el artículo del tiempo, para el poema, para hacer algunas aclaraciones, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a que no hace referencia únicamente a las personas nacidas en Bogotá, cuando dice que cada bogotano debe ser un mutisano, sino a todas aquellas personas que viven en la ciudad, sin importar el lugar del que provengan o de qué lugar del mundo vengan, ¿no? Y aclara que este término mutisano es un invento que él realizó de esa nueva palabra para definir esa cualidad. Entonces, este es un ejercicio que nos puede eh, centrar en lo que es escribir una reseña. Aquí vemos esos elementos que previamente habíamos estado hablando en el taller sobre la presentación de una obra, ¿no? En este caso, lo que eligió Santiago para hacer su reseña fue un lugar. Recordemos que al inicio les había mencionado que esas reseñas no necesariamente son de un libro, de un artículo, de algo académico, sino que pueden ser basados en cualquier elemento que a nosotros nos llame la atención y que queremos que alguien más conozca. Y también vemos la opinión de Santiago. Podemos ver él cómo desde sus emociones y también desde su conocimiento valora ese lugar, ese jardín botánico, lo que él puede experimentar al estar ahí, la opinión de hecho que puede tener de cómo debería ser un bogotano en función de la experiencia y esto que realizó José Celestino Mutis. Aquí vemos todos esos elementos claves que debía tener o que debe más bien tener una reseña y nos sirve como un punto de partida para que nosotros nos vayamos proyectando como escritores de nuestras futuras reseñas. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya como en esa
en esas características que debe tener un texto para que pueda ser considerado una reseña en el momento en el cual nosotros como escritores tomamos la decisión de escribir esa reseña. Tenemos que tener una serie de elementos en mente antes de sentarnos a escribir directamente. Una pregunta clave y que nos puede tomar mucho tiempo es qué vamos a reseñar. Podemos contar con diferentes tipos de obras o de elementos, como ya les he mencionado previamente, pero también tenemos que centrarnos en el por qué vamos a seleccionar esos elementos. Si nos centramos en el contexto de nuestro concurso, ¿no? En ese año 2021, en esas historias que se van a contar sobre cómo fue salvado el planeta, pues tenemos que buscar algo que nos permita entrar en ese tema. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si tomamos el tema de inspiración de Santiago, el jardín botánico, tendríamos que encontrar alguna conexión que nos permita enmarcarla en este concurso, ¿no? En cómo, por ejemplo, desde esas experiencias, de esos ambientes enriquecidos y muy cuidadosos que se encuentran en el jardín botánico, podemos tener un impacto que en últimas permita salvar ese mundo, pero tiene que ser algo muy explícito ahí, esa relación. Entonces podemos buscar algo que esté más en línea con eso, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a hacer una reseña de nuestra canción favorita y en ningún lado hay una conexión con este tema del concurso, pues lastimosamente nuestra reseña no podría ser considerada para esta convocatoria, dado que no cumple con ese requisito clave. Entonces es muy importante que tomemos ese tiempo de buscar eso que queremos reseñar, y aquí también es muy importante que sea algo que nos interese reseñar, porque precisamente como vamos a plantear nuestra opinión, vamos a dar una perspectiva crítica, pues es importante que a nosotros también nos mueva algo. ¿Sí? Porque si simplemente vamos a buscar un artículo científico y a reseñarlo, porque sí, digamos que esa riqueza que nosotros podríamos aportar se encontraría en riesgo. La siguiente pregunta tiene que ver con la importancia de esa obra que yo elegí. ¿Sí? Los motivos por los cuales yo como autor considero que es importante que las demás personas también conozcan este material. Entonces, quiero que lo conozcan porque plantea una solución muy importante a una problemática que estamos viviendo actualmente, y quiero que todos lo conozcan para que puedan precisamente entrar en contacto con esas soluciones y que las puedan poner en marcha, de tal forma que en el año 2021 ese problema ya haya sido superado. No sé, tenemos que pensar mucho esa motivación, ¿no? Y esto puede que nos lleve a replantearnos esa primera pregunta de qué reseñar. Van muy de la mano estos elementos reflexivos. También tenemos que pensar en nuestro lector. Es muy diferente si vamos a escribir una reseña para que la lea un científico, ¿sí? Para que la lea mi profesor, para que la lea mi hermano menor. Entonces, siempre tenemos que tener en mente a nuestro lector, porque durante todo el texto esto va a influir en la información que presentemos, en cómo la presentamos y también en esa selección de esa obra. Entonces, teniendo en cuenta el concurso y esa temática que nos convoca, por ejemplo, yo haciendo una búsqueda encontré este artículo que me llama la atención, que está también muy relacionado con lo que hemos vivido en todo este año largo de pandemia, de cuarentena. Y es un artículo escrito, o más bien publicado en la National Geographic, en su página web, que se llama El planeta, el primer beneficiado por el coronavirus. En este artículo se muestran diferentes efectos que se tuvieron desde que, si ustedes recuerdan, en esas primeras etapas que estábamos hablando también de un mayor
temor por ese contagio, no teníamos vacuna, no teníamos como esos elementos de seguridad, pues muchos lugares en el mundo tomaron como medida de precaución para evitar esos contagios, esas cuarentenas, ¿no? Recordemos que no podíamos salir, que podía salir una sola persona por familia, hacer las compras, que incluso, por ejemplo, en nuestro contexto de Bogotá, por un tiempo hubo pico y género, después pico y cédula, o sea, todo esto para regular esa cantidad de personas que se encontraban en la calle. Entonces, aquí en este artículo nos menciona precisamente que por más que nosotros estuviéramos pasando un momento tensionante, que muchos no disfrutaron el estar encerrados en sus casas, pues el planeta sí se vio altamente beneficiado por esa disminución de esa actividad económica, turística en los diferentes lugares, ¿no? Entonces, de hecho, abre con esta información que ya nos plantea algo sobre lo que va a tratar el artículo, y es: el parón provocado por las cuarentenas frente al coronavirus causa estragos en la economía, pero beneficia al medio ambiente. Estos son algunos ejemplos de cómo se ha reducido la contaminación en los últimos días. Entonces, estamos hablando de esos elementos que pueden salvar el mundo, de esas historias que en el 3021 van a narrar esos acontecimientos, pues un problema o una problemática que yo podría abordar es la contaminación, ¿no? Podría centrarme en el hecho de que en ese 3021 no hay contaminación. Y este artículo me puede servir como una base para proponer o resaltar una solución. Aquí vemos diferentes elementos que también son muy interesantes porque nos plantea situaciones que puede que no sean muy comunes, ¿no? Ver una calle de Madrid completamente deshabitada, ¿no? Aquí no vemos una sola persona, no vemos carros, no vemos ese tráfico de turistas, de personas que están apuradas con toda la locura que conlleva los días, sino que vemos un ambiente muy diferente, y nos muestran este hecho de que en Madrid se ha reducido sustancialmente la contaminación atmosférica. Y esto hablando de pocos días, ¿no? Acá nos lo menciona. Podemos también ver ese impacto de una acción que probablemente, de no ser por esta emergencia que todos vivimos, no hubiera sido posible probar, ¿no? O sea, seguramente si algún científico hubiera tenido esa idea de que para disminuir la contaminación por una semana en todo el mundo vamos a hacer cuarentenas, pues todo ese movimiento económico, esas actividades que todos teníamos que hacer, pues hubieran sido ahí un obstáculo para lograr esa iniciativa, para probar esa hipótesis. Pero pues ya que se dio, podemos verle el punto positivo desde ese lado medioambiental. Entonces, el hecho de que se cerraran las fábricas, que los carros no estuvieran desplazándose, genera una serie de elementos que pues nos permiten ahí llamar esa atención sobre esos efectos que se generan. Les pido mil disculpas, tengo que ir por el cargador del computador. Mientras tanto, vayan pensando, por favor, ustedes en esos elementos que podrían servirles para la reseña. Piensen qué elementos podrían ustedes ir reseñando, y ya en un minutico vuelvo. Mil disculpas. Tu micrófono, Ana. Abre micrófono, lo tienes cerrado. ¿Ahora? ¿Ya? Listo, listo. Gracias, Andrés. Perdón, problemas técnicos que nunca faltan. Pero bueno, entonces, esta es una forma en la cual podemos abordar esa problemática desde la parte ambiental, pero no es la única, ¿no?
Entonces, este artículo nos sigue mostrando esos diferentes lugares y tiene una riqueza también visual que nos permite, como lectores, ver ese impacto, porque probablemente si estamos hablando con una persona con un niño, por ejemplo, pues puede que sea un poco complejo que entienda el efecto de la contaminación, la atmósfera, todos estos elementos, ese hueco que tenemos en nuestra capa de ozono, pero con una serie de imágenes les podemos representar eso. Y es algo que también me llamó mucho la atención de este artículo, esa riqueza de imágenes. Aquí, por ejemplo, nos está mostrando en China ese cambio visto desde unas imágenes tomadas satelitalmente por la NASA, en la cual podemos ver que en esos días sin contaminación, en los que hubo esos ejercicios de parón, de cuarentena, hay un cambio, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una reducción en esas emisiones de dióxido de carbono. Y claro que esta podría ser una forma de salvar el mundo, ¿no? Reducir esas emisiones de dióxido de carbono. Aquí, de hecho, nos mencionan que la calidad del aire mejoró, ¿no? Y todo esto puede ir muy en línea con esos elementos. Podemos ver también unas modificaciones en cuanto a la percepción que pueden tener las personas. Esa contaminación, no sé si ustedes han visto también que hay unos días que se ve un poco más pesado el ambiente. De hecho, por eso también tenemos el día sin carro en Bogotá, ¿no? Como todas esas medidas que se hacen a nivel ambiental para precisamente tener un impacto positivo en nuestro medio ambiente. Aquí tenemos una imagen que a mí me gustó mucho de Venecia, que sabemos que es una ciudad con un alto flujo de turismo. O sea, si vemos una imagen de una calle de Venecia, habitualmente está llena de personas, o sea, no cabe una persona, todos quieren conocer este lugar maravilloso, pero pues eso genera también una contaminación. Y por medio de estas cuarentenas, de estos ejercicios en los que recordemos que los vuelos se cancelaron, ¿sí? Aquí podemos ver un cambio grande, algo que antes no se podía ver, y es precisamente el fondo de estos canales, ¿no? El agua es tan turbia, tan pesada por todo ese flujo y también la manera en la cual las personas pueden estar contaminándola, que esto antes era impensable. Entonces también podemos pensar en ese impacto que puede tener ya a mayor proporción el hecho de restringir esas actividades turísticas, ¿no? Algo también muy interesante que seguramente ustedes vieron en las noticias tiene que ver con cómo esa fauna, esos elementos que nosotros hemos ido desplazando cada vez que van creciendo las ciudades, pues iba retomando su territorio, ¿no? Aquí nos menciona, por ejemplo, que habían jabalíes en Barcelona que estaban incursionando en las ciudades, ¿no? Que era algo que podíamos, por ejemplo, aquí en Bogotá, imaginar algún animal recorriendo una de nuestras vías principales, pues va a ser rarísimo, porque precisamente por esa actividad humana, pues no es posible. ¿Sí? Y vemos acá otros artículos que nos recomienda o que están relacionados con esto, ¿no? La naturaleza salvaje que reconquista la ciudad. Vemos esta imagen de un zorro, pues casualmente acá encontrándose con una imagen de él reconquistando esa ciudad, ¿no? Entonces, por eso yo seleccioné este artículo para mi ejercicio de reseña. ¿Sí? También puedo ver que es de una fuente confiable, ¿no? No es algo que escriba cualquier persona, sino que precisamente la National Geographic sabemos que tiene un renombre, ¿no? Que eso es algo también importante en el momento de seleccionar nuestra obra, buscar que esa fuente sea de calidad, por decirlo así.
igual, recordemos que esta perspectiva de abordarlo desde el medio ambiente es solo una forma de ver esa manera de salvar el mundo. Fue la que yo seleccioné, pero ustedes no tienen que irse necesariamente por ese lado. Pero sí quiero que, así como yo y en mi artículo, todos esos elementos de riqueza, tanto gráfica como a nivel de experiencias, de puntos de vista, de abordar precisamente esa forma de generar un impacto positivo en el mundo para que en el 2021 podamos encontrar un cambio grande y podamos decir que se salvó el planeta, pues también ustedes intenten rastrearlos en sus obras, o sea, busquen algo que pueda ser muy rico y que les dé a ustedes elementos para construir esa reseña. Seguimos aquí con otros elementos que debe tener nuestro texto y es nuestro punto de vista. Nosotros, ¿qué opinamos de eso que estamos reseñando? ¿Estamos de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué podemos agregar desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia, nuestros saberes? Por ejemplo, si estamos hablando de ese elemento, de ese artículo que yo busqué, podríamos también hablar de nuestra experiencia, por ejemplo, en esas cuarentenas que vivimos en Bogotá, y podemos señalar que en esos periodos en los que las personas estuvieron en cuarentena, qué efecto pudimos ver nosotros a nivel local, o podemos buscar otros elementos que apoyen esa perspectiva y nuestro punto de vista. Porque otra vez recordemos que dependiendo de nuestra experiencia, nuestro ser, vamos a opinar diferente. Seguramente si buscáramos la opinión, por ejemplo, de una persona que tiene un hostal en Venecia, pues su opinión de estas propuestas de cuarentena no iba a ser muy positiva, ¿no? Porque su actividad económica y sus ingresos se iban a ver altamente afectados, porque lo está viendo nuevamente desde quién es él, cómo lo afectan a él esas diferentes experiencias o esas percepciones. Entonces, aquí es muy importante que hagamos ver quiénes somos y cómo estamos percibiendo esa realidad que está permeando ese artículo, por ejemplo. Y también incluir un cierre, una conclusión. Esa es como la última impresión que va a tener nuestro lector de nosotros, de nuestro texto. Por ejemplo, en el texto que vimos de Santiago, él cerró con una reflexión que fue muy interesante sobre los mutizanos, ¿no? Que todos debemos ser como mutis, debemos ser ciudadanos cuidadores, que se preocupen por el bienestar de nuestro ambiente. Eso es algo que se nos puede quedar en la memoria. Esa es como la cereza en el pastel de nuestra reseña. Entonces, desde el momento en que estamos pensando también en el lector, en esas preguntas que vimos previamente de quién es el lector y por qué es importante que lea nuestra obra, pues también tenemos que plantear esas inquietudes en nosotros sobre con qué quisiéramos cerrar. ¿Cuál es la impresión que yo quiero que en últimas mi lector se lleve de mi reseña, de este texto también, de esta obra que estoy reseñando? Entonces, todo esto lo podemos ir nosotros anticipando para que se vaya articulando con coherencia nuestro texto. Y ahora, yéndonos más a esa parte formal, a esa estructura que debe tener la reseña, pues tenemos que contar con unas partes indiscutibles. Si bien no todas se dan en el mismo orden, podemos jugar, por ejemplo, con esa perspectiva crítica mezclada con la presentación de la obra, deben verse en la reseña. Tienen que estar. Lo primero es el encabezado, ¿no? Esa primera impresión que muchas veces es lo que nos invita a leer o no el texto. Si encontramos, por ejemplo, un título de este que yo les mostré, como reseña del artículo National Geographic escrito por tal persona, pues puede que a ustedes no les interese, que digan, pues, diferente a si yo planteo como algo que tenga que ver con
cuarentenas obligatorias en todo el mundo, una forma de salvar el planeta. Pues claro, ustedes ahí sí pueden decir, como espérate, ¿cómo así que cuarentenas obligatorias? Ahí tú puedes llamar esa atención de ese lector, y eso es lo que queremos, que se interesen en leer nuestro texto. Esa primera impresión, ese título va a ser clave para que las personas quieran entrar en contacto con nuestro texto. Piensen ustedes también, muchas veces, por ejemplo, para seleccionar una película que van a ver, leen el título y dicen como, esto no suena interesante, mejor busquemos otra cosa. Entonces, eso es muy importante. También tenemos que hacer una presentación de la obra que vamos a reseñar. Es muy importante, como en últimas lo que nosotros queremos es que ese lector de nuestra reseña también se remita a esa información original. Por ejemplo, en mi caso, a ese artículo de la National Geographic, tengo que darles la información suficiente para que lo puedan encontrar, puedan ir a esa fuente. Les tengo que decir el título del artículo, el autor, la fuente, otros datos que puedan servir, no sé, la editorial, la página web donde la pueden encontrar. Todos esos datos son muy importantes que los incluyamos. Y también en este caso podemos incluir algunos elementos que enriquezcan esa presentación de esa obra. En el caso de Santiago, por ejemplo, él incluyó una contextualización sobre quién es José Celestino Mutis, ¿no? Que de cierta forma podemos decir que fue el autor del Jardín Botánico. Entonces incluyó, como ustedes vieron, unos elementos biográficos como para que nosotros como lectores fuéramos llegando a por qué a José Celestino Mutis se le ocurrió crear un jardín. Esos elementos también son muy importantes que nosotros los incluyamos precisamente para darle un contexto a nuestro lector. Seguimos con un ejercicio de síntesis, ¿no? Esta síntesis de esa obra que leímos debe ser breve pero contundente. Aquí tenemos que señalar esos elementos que a nosotros más nos llaman la atención, esos que queremos que el lector sí o sí conozca. Y también presentar de cierta forma esa estructura que tiene nuestra obra. Entonces, por ejemplo, podría retomar algunas de las imágenes que vimos en el texto que les mostré, en ese artículo, y podría establecer como parte de esa síntesis el decir que ese impacto positivo se vio no solamente a nivel de la contaminación, sino que también tuvo un impacto en la fauna, y que a largo plazo se propone tal alimento desde lo que está narrado ahí en el texto, en ese artículo. Esto puede que nos tome una buena parte de nuestra reseña porque precisamente es algo importante, ¿no? Tengo que motivar a mi lector para que vaya a buscar ahí. Por eso lo que voy a colocar es lo más interesante, lo más llamativo, para que el lector como que se le pique la curiosidad y quiera ir a buscar también ese texto. Algo muy importante es que incluyamos nuestra opinión, que hagamos ver el valor que nosotros le damos a ese texto, a ese artículo que reseñamos, y incluir de cierta forma también argumentos que nos permitan respaldar nuestra opinión. Más allá de decir simplemente, me parece interesante el artículo, pero ¿por qué? ¿Será que esto que estamos hablando de esa reducción de la emisión del dióxido de carbono es algo real? Podemos, por ejemplo, como les estaba mencionando, buscar otras fuentes que puedan apoyar esa perspectiva. Podemos centrarnos en lo local y, por ejemplo, como les mencionaba, ir a esa experiencia del día sin carro que tenemos en Bogotá. Podríamos buscar algunos artículos, algo científico que respalde el hecho de que en esos días sin carro sí se disminuyen esas emisiones que contaminan el ambiente. O sea, podemos respaldar ahí también nuestra opinión. Y en este caso, centrándonos también en el tema del concurso, cómo eso tendría algo que ver con salvar el planeta.
¿Salvarlo de qué? ¿Salvarlo cómo? Ahí entra mucho nuestro punto de vista y nuestra opinión. Seguimos con una conclusión, que aquí lo que hacemos es en ese último párrafo, hacer una síntesis, darle un cierre a nuestra reseña. Entonces, aquí también es clave que respondamos esta pregunta. ¿Recomendarías lo que estás reseñando? ¿Ustedes recomendarían esa obra? O por el contrario, ustedes pueden hacer una reseña para criticar de forma negativa algo. Si podemos hablar de una historia que salva al mundo, por ejemplo, si ustedes están en completo desacuerdo con lo que yo estoy mencionando, de que podríamos restringir esas actividades turísticas y pues mundialmente quedarnos una semana en cuarentena al año para evitar contaminación, ustedes pueden de cierta forma atacar eso que estoy diciendo y decir que lo que estoy proponiendo no tiene sentido, que puede tener unos efectos muy negativos, que en lugar de salvar el mundo lo va a condenar. ¿Sí? Todos esos elementos ustedes los pueden ahí señalar. Entonces, es muy importante eso. ¿Recomendarían eso que están reseñando? Y por último, como les había mencionado, ese cierre. Esa oración con la que nosotros queremos que el lector se quede. Es ese último contacto que vamos a tener con nuestro lector. Y pues ahí cobra mucha relevancia cómo lo vamos a hacer. Precisamente el caso de Santiago es interesante por eso, ¿no? Y vemos en el caso de esa reseña cómo se relaciona con el título, porque si bien vimos el título, se sale un poco de lo que podríamos esperar si estamos hablando del jardín botánico. O sea, en el título como tal no hablamos del jardín botánico, sino que ese título nos genera ahí la curiosidad y vamos a leer, ya hasta el último párrafo, es que le vemos ese sentido al título. Es que él piensa que Mutis es un modelo de vida y que debemos ser como él. Por eso cierra con esa oración que es exactamente el título. Ese es un recurso literario muy interesante y al cual también podemos recurrir. Ahora, algunas claves que ustedes deben considerar para esta tipología de reseña, muy como una síntesis de lo que hemos visto hasta el momento. Y es pensar siempre en el lector. Siempre que estamos escribiendo tenemos que tener en mente quién nos va a leer. Esto para incluir cierta información clave y también manejar un registro en la escritura. En este caso, nosotros vamos a escribir para un público general, si estamos hablando del concurso en sí mismo, ¿no? Nos va a leer el público en general, incluyendo jóvenes, incluyendo los jurados, incluyendo adultos. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, qué tipo de conocimientos pueden tener mis lectores. También seleccionar con mucho cuidado la obra que vamos a reseñar. Tenemos que dedicarle una buena cantidad de tiempo a seleccionarlo y no buscar, o sea, quedarnos con la primera referencia que encontremos de una búsqueda rápida en Internet, porque también esto le da mucho valor a nuestra reseña, ¿no? La riqueza, como les mencionaba previamente cuando les mostré el artículo de la National Geographic, pues tiene muchos elementos que nos aportan a nosotros como escritores. Entonces tenemos que incorporar todos estos elementos en la búsqueda de nuestra obra a reseñar. Recordemos también que pueden ser múltiples fuentes, no tiene que ser un artículo, puede ser una película, puede ser una canción, un lugar, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero sí debe ser seleccionada con mucho cuidado. También es muy importante plasmar nuestra visión del mundo, nuestras percepciones, ver, hacer que el lector conozca nuestro punto de vista. Eso es un punto clave en las reseñas, cosa que, por ejemplo, en una crónica, pues no cobra tanta relevancia, ¿no? Una crónica narramos de forma cronológica, por decirlo así, una serie de eventos y ahí no se manifiesta de forma explícita la opinión del autor sobre lo que están viviendo estos personajes, sino que pues precisamente nos centramos en esa experiencia.
en la reseña nuestra visión y nuestra crítica son un punto muy importante. Entonces tenemos que asegurarnos que esté visible. También reflexionar sobre qué aporte estoy haciendo, a qué estoy contribuyendo. En este escenario de historias que salvaron el planeta, pues tenemos que reflexionar ahí. ¿Qué aporte estoy haciendo con mi texto? Por ejemplo, que estábamos viendo de las cuarentenas, el que yo seleccioné, pues podría ser un aporte a una posible solución que podría salvar el planeta y que podría ser narrada en ese 3021 como algo que generó un cambio, ¿no? Entonces, pensar también eso, ¿para qué estoy escribiendo esa reseña? Algo también muy importante que debemos considerar es esos argumentos que van a respaldar nuestra opinión. No solamente opinar por opinar o decir me parece bien, estoy de acuerdo o está mal, sino que debemos buscar algo extra. Santiago, por ejemplo, recurrió a un artículo del Tiempo, ¿no? En el cual hablaba de esa maravilla que es el mariposario. Eso le da fuerza a su argumento, porque nos dice que no solamente Santiago es quien piensa eso, sino que hay más personas, más fuentes que nos permiten precisamente comprobar eso. También mencionaba la experiencia de las personas mayores que se rejuvenecen al encontrarse en el jardín. Eso respalda esa opinión del autor. Eso tenemos que buscarlo porque enriquece nuestra reseña. Y también aquí recordemos que cuando tomamos la opinión o la percepción de alguien más, debemos hacerlo explícito. Debemos, como hizo precisamente Santiago, incluir la fuente. Entonces, este artículo no recuerdo el autor, perdón, de este periodista del Tiempo que se publicó en este año, dice tal cosa, y al final, recuerden que en las referencias, él colocó esa información completa de dónde salió. El poema también que él incluyó, pues también tenía esa autoría. Él mencionó el autor del poema, mencionó el título del poema, de tal forma que nosotros sepamos que eso no es autoría de Santiago. Hay que ser muy cuidadosos con esos elementos. También recordemos que la escritura es un proceso, que no es algo que nos vamos a sentar y en una hora ya vamos a tener la versión que vamos a entregar de nuestra reseña del concurso, sino que tenemos que pasar por diferentes etapas, ¿no? Y precisamente con respecto a eso, pues les quiero recomendar estos momentos que como escritores debemos implementar, no solamente en la escritura de una reseña, sino de cualquier texto, ¿no? El tener este proceso va a aumentar significativamente la calidad de nuestros escritos. Tenemos un momento antes, un momento durante y un momento después de la escritura. Cuando hablamos de ese antes, tenemos que empezar con unas preguntas que van a orientar mi ejercicio escritor posteriormente. Entonces, por ejemplo, ¿qué tema quiero reseñar? Como estábamos viendo, no solamente podemos salvar el mundo ambientalmente, sino que podemos salvarlo de una guerra, podemos salvarlo de la indiferencia que viven los seres humanos, de cualquier problemática que ustedes perciban, ¿no? Y con base en ese problema identificado, pues puedo empezar a buscar esas fuentes y también esos tipos de fuentes que me pueden servir. Para en últimas, seleccionar la obra. Este ya es un paso muy importante porque nos da esa claridad, ¿no? Una vez seleccionamos la obra, ya el camino es mucho más claro porque puedo precisamente ya centrarme en cuál es mi opinión, por qué esto es importante, ¿no? Y todas esas preguntas que previamente les mencionaba en el momento de seleccionar. Ya con esto, antes de siquiera tener un lápiz o empezar a escribir, pues tenemos que producir el esquema de esa estructura del texto. Voy a arrancar con este párrafo introductorio en el cual voy a decir tal cosa, después voy a presentar el autor, después voy a irme a este argumento, a esto que está mencionando el artículo, voy a colocar esta foto, después voy a cerrar con esta frase, como esa macroestructura que queremos seguir. Y muy importante tener en cuenta siempre quién va a ser el lector.
Esto también para la selección de la obra y para esa estructura que voy a ir planeando. Ya cuando vamos a ese momento de durante, pues nos vamos a centrar en el ejercicio escritural en sí mismo. Aquí nosotros vamos a seguir esa estructura que previamente diseñamos y que es coherente con esos elementos de la reseña, ¿no? El momento de presentación de la obra, la crítica, esa conclusión, todo eso tiene que verse ahí. Y como resultado de este ejercicio de escritura fluida, vamos a tener nuestra primera versión del escrito. Aquí lo que nos tenemos que centrar es en plasmar las ideas más allá de la redacción, de la ortografía, de que podamos encontrar palabras que se escriban redundantemente, nos vamos a centrar en ese contenido. Ya todos estos elementos como más de forma, los vamos a trabajar en el momento después de la escritura. Aquí vamos a hacer esa corrección de errores. Vamos a leer, claramente eso es lo primero, leer nuestra obra, y vamos a ver, estamos repitiendo aquí mucho la palabra cuarentena. Entonces busquemos qué otro sinónimo me puede servir para incorporarlo acá, o esta idea no está muy clara, mejor presentémosla de esta otra manera. También vamos a verificar si el objetivo que teníamos y que planteamos en ese momento de antes de la escritura se cumplió. O si por el contrario como que se está perdiendo mi idea, ¿cómo lo podría ajustar para que se cumpla ese objetivo? Y es muy importante ir haciendo esos ejercicios de relectura. Precisamente por esto es un proceso, no es un ejercicio que se hace una sola vez, sino que aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta que no se estaba cumpliendo el objetivo, nos tenemos que devolver y ver cómo podemos hacer que se cumpla ese objetivo, qué argumento extra puedo incluir, ¿sí? Y vamos a formular una nueva versión de nuestra reseña. Entonces, precisamente aquí viene ese elemento cíclico, ¿no? Hasta que ya cuando lleguemos en una de esas revisiones, en ese momento de después de la escritura, a estar satisfechos con nuestro texto y ya decir, esta sí es la versión final. Bueno, ya entrando más en forma a estos procesos de inscripción, pues acá hay una información clave que tenemos que tener en cuenta. La tipología reseña es solamente en categoría única. Esto quiere decir que pueden participar nuestros estudiantes de grado octavo a 11, solo los chicos de bachillerato. Y para esas inscripciones vamos a tener unos elementos para considerar. El formato en el que tenemos que entregar nuestro texto es PDF con una hoja carta. La extensión son máximo 5 páginas. Recomendamos que el fondo que ustedes empleen sea blanco, ¿sí? Para asegurar esa legibilidad. Pueden incluir claramente imágenes u otro tipo de recursos, pero siempre asegurando como esa legibilidad. No podríamos, por ejemplo, colocar en el fondo de la reseña la imagen, una de las imágenes del jardín botánico. Eso dificulta la lectura. O sea, si vamos a incluir esos otros elementos que enriquecen la reseña, que estén ahí dentro del texto precisamente. Vamos a emplear letra de tamaño Arial 12 y aquí es muy importante cómo estamos precisamente incluyendo o referenciando una obra, incluir esa lista de referencias y también de esas otras fuentes que vamos a consultar para ampliar nuestra visión. Por favor, es muy importante que tengan en cuenta estos datos cuando ustedes vayan a inscribir su obra. Tiene que quedar registrado su nombre completo, o sea, el nombre del estudiante participante, su documento de identidad, la localidad o la institución educativa a la cual pertenece, esa es la información como básica de identificación. También un correo electrónico en el cual nos podamos poner en contacto con ustedes, su número telefónico, en el caso de que sean menores de edad, el número telefónico del acudiente, el grado escolar al que pertenecen. Y en este proceso vamos a tener compañía de nuestros docentes de diferentes asignaturas. Entonces, por ejemplo, si quien me acompañó o me asesoró en este proceso de escritura de la reseña fue el profesor de
de español, pues aquí como docente acompañante vamos a registrar a nuestro docente de español, vamos a registrar su correo electrónico y también su número telefónico. Esta información es muy importante porque es la puerta a que nosotros podamos establecer una comunicación con ustedes. Después de que ustedes entregan sus textos, los jurados los revisan y diligencian una rúbrica con unos comentarios. Nosotros a todos los participantes del concurso, independientemente de si resultan ganadores o no, les enviamos su rúbrica de evaluación con esos consejos, esas recomendaciones, esas valoraciones que hacen los jurados. Entonces es muy importante que estos datos estén bien, porque si registramos mal el correo electrónico, pues no les va a llegar esa retroalimentación. Y también si resultan ganadores y el número telefónico está mal, el correo está mal, pues cómo les vamos a informar que pues resultaron ganadores, ¿no? Entonces tengan ahí en cuenta mucho esta información que sea presentada también de una forma muy clara. Las fechas para las inscripciones son del 1 al 19 de noviembre, o sea, ya casi vamos a empezar ese periodo, son aproximadamente 2 semanitas para que ustedes puedan construir su texto, lo puedan subir, hagan todo este proceso de selección de la obra, de la escritura como proceso, que busquen también en sus docentes asesoría, ¿sí? Por ejemplo, en cuanto a la selección de la fuente, también ellos los pueden orientar un poco, diciéndoles en qué páginas podrían buscar. ¿Sí? Todos estos elementos hay que desarrollarlos teniendo como fecha máxima de subir su inscripción el 19 de noviembre de este año. Y ya por último, quiero dejarlos con esta invitación a que participen en la categoría textual que tenemos de reseña. Nosotros todos tenemos algo que podemos aportar desde nuestro punto de vista, desde nuestras experiencias, desde esa forma de percibir y analizar esas problemáticas que pueden conflictuar el mundo en el que nos encontramos y esas formas de salvarlo. Entonces, más allá de que ustedes no hayan escrito una reseña previamente, créanme que todos tenemos la capacidad de hacerlo. Y podemos producir un buen texto, algo que pueda impactar a nuestros lectores, a nuestra comunidad y que en serio puede contribuir a salvar el planeta. Entonces, los animo muchísimo a que participen en esta tipología. Esperamos recibir sus textos, todo lo que ustedes consideren ahí importante para que conozcan esas demás personas, esas obras a reseñar. Vamos a estar muy atentos a cualquier duda también que ustedes pueden tener, pueden comunicárnosla y pues nosotros se las aclaramos. Muchísimas gracias por su participación y por su atención a este taller. Y no siendo más, me despido de ustedes y les deseo mucho éxito en su escritura de textos. Un abrazo y que estén muy bien.